Hola chicos, pues en esta ocasión voy a grabar la asesoría, voy a resolver ejercicios de derivadas de regla de la cadena que les envié el viernes, voy a resolver también lo que es integral doble de la actividad y voy a resolver coordenadas polares que fueron las que les envié el miércoles. Voy a resolver una de cada una para que no se haga muy largo el video, ¿ok? Entonces les comparto pantalla del manual y voy a iniciar con lo que es regla de la cadena. Si no me recuerdo, les quedaron para resolver del 1 al 3. Voy a resolver el 2, que es el que tiene la raíz y que considero que a lo mejor por tener la raíz, pues pueden tener un poquito más de duda ahí. Fíjense que dentro de la raíz están las dos variables que hay que derivar. A mí me piden calcular la derivada de z con respecto de t, ¿ok? Entonces voy a calcular la derivada de z con respecto de t, primero para x y después para y. Aquí está la fórmula, yo ya me la traje aquí. Súper sencilla, acomodé ya aquí cómo va a quedar. Primero derivo, recuerden que la fórmula al leerla te va diciendo qué es lo que vas a hacer primero. Entonces aquí, por ejemplo, me dice vas a derivar la función z, que es esta que está aquí, con sus variables y después esas variables las vas a derivar con respecto de t, ¿ok? Y mis variables, o sea, mis variables también son funciones y su variable particular es t. De ahí me voy a la función original que es z y la derivo primero con respecto de x. Entonces, como la x está dentro de la raíz, voy a aplicar regla de la cadena. Significa que voy a derivar primero la potencia. Si ustedes se acuerdan, para poder derivar una potencia, pues primero yo tengo que acomodarla. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me quedaría x cuadrada más y cuadrada y cuadrada elevada a la, como es una potencia, recuerden que las potencias se acomodan en forma de raíz, y como es una raíz cuadrada, pues nos queda a la 1, ¿ok? Eso que tengo ahí es igual a esto, ¿de acuerdo? Y así como la acomodé, es como me va a servir para poder derivarla. Entonces, ¿qué hago primero? Bajo el 1/2, ¿ok? Me va a quedar 1 medio. Y luego lo que está adentro pasa igual, que es x cuadrada más y cuadrada, ¿de acuerdo? Y a la potencia le voy a restar 1. 1/2 menos 1, pues me queda menos 1/2. ¿Ok? Como me queda potencia negativa, pues entonces significa que, déjenme acomodarla como potencia porque no quedó como potencia. Ahí está. Como me queda negativa la potencia, significa que es una raíz, todavía sigue siendo una raíz. Siempre que ustedes deriven o integren una raíz, va a seguir siendo raíz. Jamás se va a convertir en un entero, a menos que se puedan dividir, pero siempre va a quedar en raíz. Entonces, sigue siendo una raíz, pero como me da negativa, la raíz va a ir abajo. Yo ya aquí la puse abajo, ¿ok? Entonces, te va a quedar 1/2 de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Eso por la derivada de lo que está adentro de la raíz con respecto de la variable que me interesa, que en este caso es x cuadrada. Entonces, la derivada de x cuadrada me va a quedar 2x. ¿Ok? Recuerden que cuando estoy aplicando regla de la cadena, lo que voy derivando se va multiplicando. Esa es la derivada con respecto de x. Ahora la fórmula dice, ya derivaste tu función z con respecto de x, ahora vete a la función x y derívala con respecto de t. Esta es mi función x y la voy a derivar con respecto de t. Entonces, como todo en mi fórmula se está multiplicando, también allí debe aparecer multiplicando. ¿Cuál es la derivada de la exponencial e a la 2t? Bueno, ya sabemos que si no tiene potencia,
queda igual, pero en este caso la potencia sí tiene un número que la está multiplicando. Entonces, ese número en la derivada se baja multiplicando. En la integral se baja dividiendo. Las veces que yo derive, el 2 se va a ir bajando, pero el de la potencia no cambia, no le van a restar, no le van a sumar, no le van a eliminar nada. Queda igual, ¿ok? Únicamente se baja el 2 más, porque la fórmula dice que es más. Ahora, regreso a la derivada, a la función original, perdón, que es z, y ahora la voy a derivar con respecto de y. ¿Qué es lo que cambia en esto? Toda esa parte de derivar la potencia, acomodarla y derivar la potencia es igual. Lo único que cambia es cuando tú aplicas regla de la cadena, que hay que derivarlo de adentro de la raíz. Pero ahora lo vas a derivar con respecto de y. Entonces, la derivada de y me va a quedar 2. ¿Se fijan? Cuando hay muchas variables dentro de una función y hay que derivar con respecto de cada una, es el mismo procedimiento, lo único que cambia es cuando llegas a la variable que te interesa. Así es como me queda la función. Si ustedes quieren simplificar, bueno, hay que colocar 2y arriba, 2x arriba, multiplicando al 1, y ahí se podría dividir el 2 de la x con el 2 que me quedó al derivar, sería todo, ¿ok? Así está correcto, ¿de acuerdo? Esa es la derivada de regla de la cadena. Las otras están sencillas, creo yo, entonces me voy a pasar a las integrales dobles. En las integrales dobles iniciamos integrando con respecto de x y y, que son las variables comunes. Estos son los ejemplos que ustedes vieron, que les mandé en el video. Entonces lo que voy a hacer pues es calcular la integral de la número 3, ¿ok? En las integrales dobles no importa, cuando es una integral para calcular un área común y corriente, no importa el orden. Ustedes deciden si es con respecto de x o con respecto de y, como yo les había mencionado en el video que les mandé. Lo único sí es que si alguna de mis límites, por ejemplo en esta que yo voy a resolver, viene la variable, o sea, una variable, entonces es el límite que debe ir primero. Y si es el límite que debe ir primero, significa que va adentro porque es el que voy a resolver primero, de 0 a y. Porque si yo lo dejo al final, a la hora de sustituir estos límites me va a quedar una letra en mi resultado y no me tiene que quedar letras, me tienen que quedar números. Entonces, si hay algún límite con respecto de una variable o donde aparezca una variable, ese va primero y es el que voy a integrar primero. O sea que voy a integrar primero con respecto de x porque en sus límites aparece una letra, ¿ok? Esa sería la única condición que a mí me obligara a llevar un orden en las integrales dobles de x y y, ¿ok? Bueno, en este caso no hay variables y no les puse ninguna de la variable para que no se confundieran, pero sí es importante que ustedes lo sepan, ¿ok? Que puede haber límites de variables y que si eso sucede, entonces pues hay que respetar pues el orden a la hora de integrar, ¿ok? Entonces mis límites son en x de 0 a 3 y en y de 0 a 1. Voy a integrar primero con respecto de y, significa que las integrales de adentro, la integral de adentro, deben ser los límites de y, de 0 a 1, ¿ok? Si yo quiero integrar primero con respecto a x, son los límites que tengo que poner primero de adentro hacia afuera, no se les olvide. Y antes de empezar o de poner alguna otra cosa, pues voy a poner que voy a integrar primero a la y, ¿ok? Los límites de afuera o la última integral que voy a resolver es con respecto de x, entonces es la integral de afuera y es el último diferencial que voy a colocar. ¿Qué va aquí adentro? ¿Qué es lo que voy a integrar? Pues lo que voy a integrar es la función de integración que me están dando aquí. ¿Okay? Eso es lo que voy a integrar. A ver si me deja copiarla y si no, pues, creo que sí. Ahí está. Entonces, eso es lo que voy a integrar y así decidí acomodarla. Si alguno de ustedes la acomodó distinto, les tiene que dar igual. ¿Ok? Entonces, voy a resolver primero, dijimos, con respecto de y, aquí están acomodados los límites, por lo tanto, donde aparece y,
pues voy a aplicar la fórmula de integración. Recuerden que si no aparece y, si aparece otra variable o un número solito, le tengo que agregar la y. ¿Ok? Entonces, esta integral no me deja borrarla, me la voy a brincar y voy a resolver acá. ¿Ok? Esta integral no significa nada. Lo que hago entonces es poner los límites de la que no voy a integrar, que son los de x, esos pasan igual. Integro la primer parte, que es 6x cuadrada y cúbica con respecto de y me va a quedar de la siguiente manera. Me queda 6x cuadrada y, recuerden que es la que voy a integrar, entonces a la potencia le sumo 1 y eso mismo tiene que aparecer abajo, entonces me va a quedar y a la 4, porque ahí está el cubo, sobre el mismo 4. ¿Ok? Esa es la primera parte integrada con respecto de y. Para la segunda parte, otra vez, ahí aparece la y, entonces no voy a agregar nada, solamente hay que integrar la potencia, entonces me va a quedar 5. Le sumo 1 a la potencia y me queda y a la 5, y ese mismo 5 lo pongo abajo. ¿De acuerdo? Ahí nada más hay que simplificar, entonces me va a quedar, por ejemplo, aquí 6 y 4 le podemos dar mitad y me quedaría 3 en lugar de 6. Y abajo le doy mitad también y me queda 2. Si uno se le puede dar mitad y al otro no, mejor así lo dejo. A los dos se les tiene que simplificar con el mismo número, con el mismo múltiplo. Si el de arriba tiene tercera, el de abajo también. Si el de arriba tiene quinta, el de abajo también. Pero si uno sí tiene y el otro no, así la dejamos, ¿ok? ¿Para qué simplifico? ¿Se acuerdan que yo les había comentado? Simplificamos y acomodamos siempre para buscar un procedimiento más sencillo. Cuando nosotros trabajamos con variables más pequeñas o números más pequeños, es mucho más fácil que trabajar con cantidades grandes. Por eso simplifico. Aquí, por ejemplo, también 5 entre 5, pues es un entero. Por lo tanto, 1 por y a la 5, pues me queda solo y a la 5. Entonces, ahí se va el 5 con el 5 y me queda solamente la y. Y fíjense, es mucho más sencillo porque ya nada más nos va a quedar por sustituir entero. Límites de la x de 0 a 1. Diferencial de la variable que todavía no integro de x. ¿Ok? Vamos a sustituir los límites de lo que sería y en donde aparece. Y aquí me faltó la x, me la comí. Ahí está. Entonces sustituyo primero el límite superior, que sería el 1 en toda la función, en lugar de la y. Entonces me queda 1 a la 4 y menos 1 a la 5. ¿Ok? Eso sería el límite superior. Voy a ponerlo entre corchetes porque le voy a restar el límite inferior, que es 0, en esa misma función. Otra vez uso corchetes para separar. Y entonces al sustituir el 0, pues me va a quedar 0 a la 4 y 0 a la 5. Obviamente esta parte se va a eliminar porque estoy sustituyendo el 0. ¿Ok? La voy a poner de amarillo para que vean que se elimina. Y entonces me va a quedar de la siguiente manera. 3x al cuadrado. Déjenme llevo la integral porque todavía no he terminado de integrar a x. Pongo sus límites de 0 a 3. Y
De resolver el 1 a la 4, pues me queda 1 por 3x cuadrada, me queda 3x cuadrada sobre 2. Entonces, aquí pongo 3x cuadrada. Bueno. Y 1 a la 4 dijimos que es 1. Me quise ahorrar pasos y no me dejó. Bueno, 3x al cuadrado. ¿Ok? Y de 1 a la 5 pues es 1, entonces me queda menos 1. Y el diferencial dijimos de la variable que todavía no... ¿por qué no me deja eliminar? Ahí está. De la variable que todavía no integramos, que es de x. Bueno, ya está ahí integrado y sustituido con los límites de y. Nos vamos ahora a integrar a x, que nos va a quedar de la siguiente manera. Ya no voy a poner la integral porque ya estamos integrando. Bajo el 2 va a multiplicar al 3, me va a quedar 6. Perdón, estamos integrando. Ya estoy como muchos de mis alumnos, que no quiero decir quién, pero luego se revuelven con la derivada de la integral. Hay que sumarle la potencia, lo mismo voy a hacer abajo. Entonces sería 3 y me queda sumándole la potencia x a la 3. Eso mismo lo pongo abajo. Y en el siguiente, acuérdense lo que les he dicho, si no está la variable que me interesa, entonces la agrego. Voy a ponerle ahí x o 1x, si quieren poner el 1 no hay problema, los límites de x son 0 y 3, ¿ok? Ya está integrado, ya nada más vamos a sustituir nuestros límites, primero límite superior, entonces voy a abrir corchete porque recuerden que son dos límites, y el límite superior pues es 3, entonces en lugar de la x voy a poner 3, y lo mismo para la x que está solita, ahí voy a sustituir 3. Eso sería para el límite superior. Para el límite inferior, pues ya sabemos que otra vez se va a eliminar porque es 0, pero igual lo voy a sustituir pues para tener el procedimiento completo. Entonces pongo otra vez esto de amarillo para que ustedes vean pues que se elimina cuando estoy sustituyendo 0. Mucho ojo, no siempre se elimina cuando tenemos 0, porque a veces hay valores numéricos que se están sumando solitos, entonces esos quedan. Bueno, en este caso, como son multiplicaciones y potencias, pues sí se están eliminando. Entonces, de este resultado, de esto que no tenemos 0, en donde no sustituimos 0, nos queda 3 al cubo son 27. 27 por 3 es 81. 81 entre 3 nos da como resultado 27. Aquí, ¿ok? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Entre el 3 que tengo abajo me da 27. Entonces, ahí va a ser 27 enteros. Entre 3, el 3 que tenemos ahí en resta, nos da como resultado 24. Y ese es el área que nosotros estamos calculando, ¿ok? Por lo que en general ahí se le pone unidades cuadradas, pero bueno, son 24. Ese es mi resultado, ¿de acuerdo? Para la integral doble. Repito, en la integral doble, si estamos calculando para x y no tenemos ninguna restricción o variable en los límites, podemos acomodar la integral como queramos. Nada más si hay que cuidar que los límites le pertenezcan al diferencial que está en el orden que nosotros estamos indicando, ¿de acuerdo? Me voy a las coordenadas polares. Son integrales dobles, pero no se utilizan para todo tipo de funciones. Dijimos que estas son exclusivas para círculos planos, ¿ok? Porque existen las coordenadas esféricas, pero son para integrales triples y es precisamente para esferas.
Entonces, vamos a utilizarlas para círculos. Los círculos, su ecuación o su función general es x cuadrada más y cuadrada igual al número al que le vamos a sacar el radio o la raíz cuadrada que nos da el radio del círculo. Las variables que vamos a utilizar son r y θ, ¿ok? Recordemos que para r nosotros cambiamos estos valores, ¿ok? Si siempre nos van a dar las funciones en términos de x y y, nosotros vamos a tener que cambiarlas a r y θ. X equivale a r coseno de θ, y a r seno de θ, y x cuadrada más y cuadrada equivale a r cuadrada. Entonces, para nuestras ecuaciones de integración hay que tomar esto en cuenta. Me lo voy a llevar para resolver, de las que a ustedes les quedaron pendientes, yo voy a resolver el inciso A. El inciso 3, si alguien tiene duda, revisen el video que yo les mandé. Es muy parecido al ejemplo. De hecho, lo único que cambia son los límites, pero es casi lo mismo. Entonces, hay que checar el video si tienen duda para que vean cómo saqué los límites, cómo integré la y cuadrada y cómo nos salieron los resultados en general, ¿ok? Entonces, me interesa esta de aquí porque yo voy a sacar los límites a partir de la figura. Recuerden que los límites nosotros los calculamos, voy a poner aquí esto, nosotros los calculamos a partir de cómo está dada la gráfica, de la parte que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Fíjense que es un círculo completo y no me dan ninguna nota de que hay alguna restricción, de que solo esta parte, solo la parte superior, solo la parte de abajo, solo un cuarto, etc. Entonces, como es un giro completo, pues ya sabemos que θ va a ir de dónde a dónde. Ok. ¿Cuáles son el orden de nuestras integrales en este caso? Si nos vamos a la fórmula, me dice que primero tengo que poner los límites de r, o sea, el radio, y después los de θ, o sea, el ángulo. Y en ese orden se tiene que integrar. Entonces, lo que voy a hacer es acomodar primero, la función que les había dado para esta es d nada más. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir los límites primero de r. ¿Quién es R? R es el radio. ¿Cuál es el radio del círculo? Pues aquí está el número 2. Significa que de radio va a tener 2. ¿Ok? Entonces va de 0, o sea, del origen, a 2. Ese es el radio. En el ejercicio que yo les había explicado, que era parecido a estos dos que tengo aquí, era el área que estaba entre los dos círculos. Por eso era del radio de uno al radio del otro. Aquí es un solo círculo y el área que me interesa es toda la de amarillo. O sea que parte del origen hacia la orilla del círculo, ¿ok? Entonces ahí está el radio de 0 a 2 y como es un giro completo, es un círculo completo, ya sabemos que es de 0 a 360 grados y en términos de radianes es de 0 a 2pi. Dejen encontrar aquí está, 2pi, ¿ok? Entonces ahí está ya la función formadita para estas integrales. Hay que seguir un orden, el orden que nos están dando en la fórmula. Vamos a resolver entonces, pero recuerden que no puedo integrar si no está la variable que me interesa. Y la variable que me interesa no es y, sino r y θ. Entonces hay que cambiar a y por lo que equivale. ¿A cuánto equivale? A r seno de θ. Entonces de aquí la voy a cambiar. Y lo que voy a hacer primero, recuerden, es multiplicar por la r que aparece por fórmula. R de r de θ es parte de la fórmula. Entonces, siempre hay que multiplicar por esa r, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí. Que no se nos olvide que siempre antes de empezar se tiene que multiplicar. Entonces, voy a multiplicar y a la hora de multiplicar me va a quedar lo siguiente. La voy a copiar, solo esta partecita de aquí. A ver si me deja. Bueno, si no, aquí la voy a poner. R por R, pues me va a quedar R cuadrada. Al principio, la vamos a poner al principio. Siempre la R va al principio de las funciones. Ahí está. Al multiplicarla me queda R cuadrada.
¿Qué es lo que voy a integrar primero? Pues con respecto de R, y ahí están los límites del radio, eso significa la R. Entonces me llevo los límites de teta, que son 0 y 2pi, porque no estoy integrando ahorita con respecto de teta, e integro lo que sería la R. Le sumo 1 a la potencia y me va a quedar R cúbica sobre ese mismo 3, ¿ok? Y multiplicando a seno de lo que es teta, o del ángulo. Una vez que ya integré, voy a sustituir los límites de R, que es el radio. Entonces, al sustituirlo, recuerden que va a ser en toda la ecuación el límite superior y en toda la ecuación el límite inferior. Entonces, en lugar de la R, voy a sustituir 2 y después el 0. Me va a quedar 2 al cubo menos, vuelvo a sustituir, pero ahora el 0 en lugar de la R. Ahí está. ¿Qué me va a resultar? Bueno, resolvemos y me va a quedar 2 al cubo, pues me queda 8 tercios de seno de teta, y esto se va a eliminar porque 0 al cubo pues es 0. Entonces lo pongo de color amarillo como en la integral anterior para que sepan que eso se elimina. Y en el siguiente paso pues ya integramos con respecto de teta. Integrar con respecto de teta pues va a ser voy a borrar esta partecita, a ver si me deja. Ahí está. Integrar con respecto de teta, pues me va a quedar 8 tercios, porque está multiplicando, me lo llevo multiplicando, de seno a coseno. Y como es negativo en la integral coseno, pues le voy a poner paréntesis. Ya saben que el signo se pone al principio siempre, ¿ok? Yo ahorita no lo estoy poniendo al principio, pero lo estoy poniendo paréntesis para indicar que es una multiplicación, no una resta. Los límites son de 0 a 2pi. Recordemos que siempre vamos a usar radianes cuando estemos utilizando límites en pi. Y pues bueno, de ahí vamos a resolver. Voy a sustituir el límite superior, 8 tercios, se viene igual. Y en lugar de menos coseno de teta, voy a poner 2pi, que es el límite superior, menos, y vuelvo a abrir paréntesis para poner el menos. Acuérdense que es límite superior menos límite inferior, entonces por eso puse este menos. Y este menos que está aquí, pues es el del coseno, entonces menos coseno de 0, ¿ok? Me queda 8 tercios, que se viene igualito, coseno de 2pi menos coseno de 2pi, me da como resultado menos 1, entonces me va a quedar menos 1, menos coseno de 0 es 1, y por ese menos se hace también negativo. Entonces, menos 1 y menos 1 me da menos 2 por 8. Acuérdense que la multiplicación entre fracciones pues es directa. Entonces, yo ahí no tengo fracción con fracción, sino que tengo una fracción por un entero que es el menos 2.
Si yo pongo a ese menos 2 entre 1, entonces ya les es mucho más fácil identificar quién multiplica a quién. Entonces siempre en una multiplicación, cuando tengan un entero, agréguenle 1 para que se convierta en fracción y puedan multiplicar directo 8 por el entero y 3 por el 1. Nos queda negativo, sería en este caso 16 tercios nuestro resultado, ¿ok? Ese es para el área de ese círculo completo. Les repito, para el ejercicio 3 que ustedes están resolviendo, este de aquí, si se fijan, es igualito al que yo les resolví en el video, este que está aquí, nada más están cambiando los límites, ¿ok? Aquí en este no era el círculo completo, era la mitad, por eso era de 0 a pi, y el radio era del círculo pequeño 1 y del círculo mayor es 2. Acá nada más nos dice que es un solo disco, o sea que no son dos círculos, es uno solo. Va a ser del origen hasta 5, que es el radio. Van a tener que cambiar estas que están aquí por r coseno y r seno de teta. Aquí tenemos 1 al cuadrado, entonces hay que usar la identidad que también les expliqué que había que usar, que era la de esta que está aquí, 1 más seno de 2 teta, creo que era sobre 2. Esta que está aquí, esta es la que van a usar. 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 para poder integrar. Chequen el video, ¿ok? Es el mismo procedimiento, lo único que cambian son los límites, pero todo lo demás es igual. Entonces les envío el link, muchachos, para que lo chequen. Y ahí les mando las indicaciones para lo que resta del semestre, que ya nos queda muy poquito, y va a estar todo súper fácil, ya lo verán. Ustedes preocúpense y ocúpense por sus actividades, y de lo demás me encargo yo. Que tengan bonito día, muchachos. Nos estamos viendo y cualquier cosa, pues, me avisan en el grupo.